Tras el tremendo éxito de Superman la película de 1978 y su secuela Superman 2 producida en 1980, la franquicia comenzó a tambalearse con Superman 3, filme de 1983, una película que dividió a los fanáticos con su tono más ligero y cómico. Pero nada pudo preparar al público para el desastre que fue Superman 4, The Quest for Peace, de 1987. Con un presupuesto reducido a la mitad, efectos especiales de baja calidad y una historia que nunca convenció, la cuarta entrega de Superman hundió la franquicia en taquilla y dejó a Christopher Reeve decepcionado. Pero lo que pocos saben es que existieron planes para un Superman 5. Cannon Group, la productora detrás de la cuarta entrega, tenía grandes ideas para continuar la saga. Sin embargo, la película nunca se realizó y hasta el día de hoy sigue siendo uno de los proyectos más fascinantes y misteriosos de la historia del cine de superhéroes. Hoy te contaré todo sobre la película que nunca se hizo, los guiones descartados y más. Como indicamos, parte del fracaso de Superman 4 tiene que ver con la falta de dinero. La película no se terminó de rodar, así que hubo escenas que se tuvieron que cortar, aunque eran parte fundamental de la trama. Tampoco había dinero para terminar los efectos. En sus memorias, Christopher Reeve escribió: "Nos vimos obstaculizados en todo momento por restricciones presupuestarias y recortes en todos los departamentos. Los 40 millones de dólares de los 80 de la pasada década se recortó hasta 17 millones. Cannon Films tenía casi 30 proyectos en proceso en ese mismo momento, y Superman 4 no recibió ninguna consideración especial. Incluso si la historia hubiera sido brillante, no creo que pudiéramos haber estado a la altura de las expectativas de la audiencia con estos mismos medios". Reeve no decidió volver a ponerse la capa en Superman 4 porque quisiera quitarse la espina de Superman 3, sino porque Cannon Films le había prometido financiar su película El reportero de la calle 42. A Reeve siempre le molestó que la gente pensara que se había vendido por dinero. ¿Cuánto cuesta? Lo hizo por sacar adelante una idea que nada tenía que ver con Superman. El Superman 5 de Cannon. Cuando Superman 4 todavía estaba en producción, Cannon Films ya tenía en mente una quinta entrega. La idea era sencilla: aprovechar los 30 minutos de escenas eliminadas de Superman 4 para ahorrar costos y construir una nueva historia. Las propuestas para Superman 5 incluían varias posibilidades. La resurrección de Nuclear Man. Uno de los rumores más fuertes indicaba que la película traería de vuelta a Nuclear Man, el villano creado artificialmente por Lex Luthor en Superman 4. Se especuló que Nuclear Man sería reconstruido y mejorado, tal vez con nuevas habilidades o incluso fusionado con otros villanos de los cómics como Bizarro o Brainiac. También había ideas de que esta vez Nuclear Man sería un clon más perfecto de Superman, lo que lo haría un enemigo más desafiante. Sin embargo, todos estos planes nunca se concretaron. Superman, The New Movie. ¿Habrá un Superman 5? Todo está en la fase de conversaciones. Sé que escribieron un guión y eso. Los productores de Superman 1, 2 y 3, que no produjeron Superman 4, han retomado los derechos. Eso es una señal muy alentadora porque harán la película correctamente. Ahora hay discusiones en curso con DC Comics sobre cómo debería ser el guión. Eso es todo lo que sé. A pesar del anuncio de Cannon Films de que Superman 5 estaba en preproducción ya en 1988, el fracaso del proyecto debido al colapso de Cannon Group significó que su opción había vuelto a los Salkind. Después de haber recibido una tibia recepción de su serie de televisión Superboy, los Salkind estaban ansiosos por volver a las glorias pasadas y finalmente volver a encarrilar la serie cinematográfica de Superman. Aunque Ilya Salkind había producido un tratamiento ambicioso durante la duración de la serie, el guión y la historia fueron desarrollados por los escritores Cary Bates y Mark Jones, quienes habían trabajado en los cómics de DC y en la serie de televisión Superboy. Con un primer borrador titulado provisionalmente Superman, The New Movie, también conocida como Superman Reborn, llevando la saga de vuelta a sus raíces de ciencia ficción, incorporando a la ciudad de Kandor y a Brainiac como el villano. El proyecto estaba destinado a ser el siguiente de los Salkind una vez que hubieran completado Cristóbal Colón, el descubrimiento. Alexander Salkind presents Marlon Brando, Christopher Columbus, The Discovery, directed by John Glenn, an Alexander and Ilya Salkind production. Con los rumores que ya circulaban debido a que Alexander Salkind se acercó a Europex cortejando a los inversores y rumores de que la estrella estaba interesada en regresar una quinta vez para protagonizar Superman, The New Movie, y la producción programada para Universal Studios en Florida, las cosas estaban cayendo lentamente en su lugar.
La estrella de Superman, Chris Reeve, ha recibido una oferta de $5 millones que no puede rechazar para interpretar al héroe en una película. La trama tiene a Superman luchando para salvar la capa protectora de ozono de la Tierra. Reeve, de 37 años, prometió colgar sus medias azules el mes pasado porque estaba aburrido con el papel. Pero fuentes de los estudios londinenses Pinewood dicen que el dinero era demasiado bueno para resistirse y ha acordado interpretar al superhéroe por quinta vez. Un informante afirmó: sería imposible que el público aceptara a un nuevo actor. El enfoque de Superman The New Movie era hacer un soft reboot de la franquicia, es decir, no ignorar las películas anteriores, pero darle un nuevo aire. Cary Bates había desarrollado una idea en los 80 al calor de las dos primeras películas que se había quedado en un cajón. No fue hasta su trabajo en la serie de televisión Superboy que decidió resucitarla. Brainiac como el gran villano, el icónico villano kryptoniano de los cómics. Brainiac llegaría a la Tierra con un plan maestro para derrotar a Superman. En esta versión, el villano habría intentado encoger a Metrópolis y ponerla en una botella, como en los cómics donde colecciona ciudades. Esto habría llevado a una batalla épica entre Superman y Brainiac, con el Hombre de Acero enfrentando uno de los desafíos más difíciles de su vida. Exploración de la mitología kryptoniana. Otra posibilidad que se discutió era explorar los orígenes de Superman de una manera más profunda. En esta historia, Superman descubriría nuevos secretos sobre Krypton y su legado. Había rumores de que incluirían la ciudad embotellada de Kandor, una civilización kryptoniana en miniatura que Superman intentaría salvar. En algunos borradores iniciales, la historia llevaría a Superman al límite absoluto, con una posible muerte y resurrección. Superman moriría en batalla contra Brainiac, lo que habría sido un cambio drástico en el tono de la saga. Su resurrección lo habría llevado a descubrir su verdadero propósito en la Tierra, un concepto que luego inspiraría la famosa historia La muerte de Superman en los cómics. Básicamente, en lugar de dirigirse directamente a la Warner, como había hecho antes, esta vez decidió ir directamente a Ilya Salkind. El plan, según reveló Bates en una entrevista hace más de una década, era hacer una historia de ciencia ficción completamente desarrollada y atrevida que enfrentara a Superman y Brainiac. Christopher Reeve estuvo a punto de firmar para la secuela. Al parecer, el actor consideró la posibilidad de volver para Superman 5, aunque no le había gustado Superman 3 ni Superman 4. Consideraba que carecían del corazón y, en el caso de Superman 4, del presupuesto de las dos primeras. Tras la cuarta película, Reeve renunció a volver a interpretar a Superman en varias entrevistas, aunque durante una convención de Dixie Trek en 1994, afirmó que una buena historia le habría tentado a volver. En una entrevista de 2006, el antiguo productor de la franquicia, Ilya Salkind, afirmó que intentó hacer precisamente eso. Reeve, con su descontento con el tono bobalicón de Superman 3, le hizo rechazar un papel secundario previsto en Supergirl, y sintió que el fracaso de la cuarta película dañó su carrera. En la mencionada convención de Dixie Trek, dijo a los fans que no había cerrado la puerta a la idea de volver a interpretar el papel. Superman 5 tendría que tener una historia y un presupuesto que rivalizara con otras superproducciones de la época. En su opinión, los efectos especiales de Superman 4 habían hecho que el público se sintiera estafado, lo que era inaceptable. Si los productores de Superman 5 hubieran cumplido esas condiciones, quizás se habría enfundado la capa del Hombre de Acero por última vez. El guión era francamente el mejor desde Superman 1, reveló Salkind. Era Brainiac y la ciudad de Kandor encapsulada. Fue fantástico. En este guión no producido, Superman muere y resucita en la ciudad kryptoniana encogida y embotellada de Kandor. Salkind, Bates y Jones desarrollaron un primer y segundo guión. Salkind incluso consideró volver a elegir a Reeve para el papel principal. Fui a ver a Chris Reeve. Almorzamos en el Carlyle de Nueva York. Chris estaba listo para hacerlo. Se planeaba comenzar el rodaje en verano de 1993, ahora con un título más llamativo: Superman Reborn. Tercer y último borrador del guión. El concepto principal de Superman Reborn giraba en torno a una batalla épica entre Superman y Brainiac. Sin embargo, a diferencia de los intentos anteriores, esta vez la historia exploraría aún más los orígenes kryptonianos del héroe. En Superman 5, el androide extraterrestre llegaba a la Tierra para miniaturizar Metrópolis y ponerla en una botella como parte de su colección de ciudades. Entonces, Brainiac descubría que Superman estaba en esa pequeña ciudad y se encogía para luchar contra el Hombre de Acero, lo que derivaba en una pelea brutal que habría dejado a Superman muerto años antes de que apareciera una historia similar en los cómics.
Superman renacía en Kandor, la capital de su planeta natal, Krypton, que Brainiac guardaba en otra botella, y después de reconectarse con sus raíces, Superman escapaba y derrotaba a Brainiac. En el guión de Bates, Clark Kent le pediría matrimonio a Lois Lane, lo que habría sido un gran momento dentro de la saga. La escena con Lois Lane es maravillosamente inocente, como las que vemos en las 2 primeras entregas. No me había dado nunca cuenta de lo estúpida que he sido. Ni siquiera alguien como Superman puede dar la vida por sentada, mucho menos el amor, dice el personaje de Margot Kidder. Clark responde: podría vivir en un mundo sin poderes, pero no podría vivir en un mundo sin ti. ¿Seguro? Trata de quitarse las gafas, pero Lois le detiene y lo hace ella. Se besan. Ya sin gafas, Kal-El dice: ¿quieres casarte conmigo? Lois grita: ¿sí? Swing Superman sale volando, con ella a cuestas, y con los rayos láser de los ojos, graba una inscripción amorosa en la bola del mundo de Daily Planet. Según Bates, los productores Ilya y Alexander Salkind, que tenían los derechos del personaje en ese momento, querían hacerlo, pero querían hacer antes Cristóbal Colón y dejaron a Clark descansando. Cuando se lo llevaron a Warner Bros., se le dio luz verde y llegó a tener un presupuesto y un equipo de producción, pero como Warner Bros. Ya había anunciado que echaba a andar su serie de televisión, Lois and Clark decidió que la película podía esperar. Estábamos en las etapas iniciales de preproducción. La película había sido presupuestada y habían contratado a un diseñador de producción que ideó algunas cosas geniales. Todavía puedo recordar sus increíbles diseños para la nave de Brainiac. Desafortunadamente, otras fuerzas estaban actuando de las que no sabíamos en ese momento. La aprobación final del guión nunca vino de Warner, porque tenían sus propios planes para el personaje. Para ese momento, Warner Brothers desarrolló un renovado interés en los íconos de DC Comics con el éxito de Batman de 1989. Según Ilya Salkind, Warner empezó a crear problemas, diciéndole constantemente a DC que Superman 5 no funcionaría. Surgió una avalancha de demandas. Salkind sostuvo que Warner intentó detener Superman 5 y una 5ª temporada de Superboy. Cualquiera que sea la razón, Salkind finalmente cedió. Superboy cesó su producción después del episodio 100 que terminó la 4ª temporada. Superman 5 nunca sucedió. Comenzaron las negociaciones para vender todos sus derechos de Superman al estudio y se embarcó en otra película. Surgió Columbus y simplemente nos dimos por vencidos y seguimos adelante, dijo Salkind. Cary Bates llegó a decir que, dado el estado rudimentario del CGI en ese momento, su guión probablemente era demasiado ambicioso y adelantado a su tiempo, dado el modesto presupuesto proyectado. Para 1992, Warner Bros. Recuperó por completo los derechos cinematográficos de Superman. Esto significaba que el guión de Superman Reborn sería archivado indefinidamente mientras se hacían planes para que Superman regresara a la pantalla chica. Superman Reborn seguiría siendo un título provisional para presentaciones de guiones y reescrituras, sobre todo por Jonathan Lemkin, y languidecería en el infierno del desarrollo antes de su evolución a Superman Lives, proyecto de 1994, dirigido por Tim Burton y protagonizado por Nicolas Cage, que también fue cancelado. ¿Qué habría pasado si se hubiera filmado Superman Reborn? Si Warner Bros. Hubiera seguido adelante con Superman Reborn, es posible que hubiéramos tenido una historia épica con Brainiac en el cine antes de que existieran películas como Man of Steel. Además, habría sido la última oportunidad de ver nuevamente a Christopher Reeve como Superman, ya que su trágico accidente en 1995 lo dejó paralizado y puso fin a cualquier posibilidad de volver al papel. Lamentablemente, el destino quiso que Superman quedara en el limbo cinematográfico por más de una década, hasta que Bryan Singer estrenó Superman Returns en 2006. Superman 5 podría haber cerrado la era Reeve con broche de oro. Superman es uno de los éxitos de taquilla más importantes de todos los tiempos, y demostró que los cómics podrían funcionar en la gran pantalla. Lamentablemente, la serie empeoró con cada entrega, siendo En Busca de la Paz uno de los mayores fracasos del género. Superman 5 pretendía redimir la serie, presentando un escenario único y un nuevo villano aterrador. También terminaba con Superman pidiéndole matrimonio a Lois Lane, lo que habría sido un broche de oro perfecto para la etapa de Reeve como superhéroe. Pero no fue así, y tras años en el infierno del desarrollo, la serie regresó con la tibia Superman Returns de 2006. Algo muy interesante y por primera vez en la historia,
Se hizo una lectura en vivo del guión del primer borrador nunca antes visto de la quinta película de Superman de Christopher Reeve. Este episodio se presentó en vivo en The Broadwater Theater en Los Ángeles el 12 de noviembre de 2024. Bueno, está bien, quiero decir, supongo que la primera pregunta obvia es como, ¿cuál fue el inicio de esto? ¿Cómo se conocieron ustedes dos? ¿Cómo empezaron a surgir, Ilya? ¿Cómo empezaste a desarrollar la historia? Y luego, Mark, ¿cómo lo haces tú? ¿Cómo surgió esta idea para Superman Reborn, más o menos? Bueno, sí, iba a decir con Drew, antes de conocer a Ilya, él estaba produciendo un programa de Superboy. Duró 4 años, era un programa sindicado. Y entré en el segundo año. Con Terry Bates, ambos éramos escritores en el programa. En el segundo año, de alguna manera, cambiamos todo el formato del programa. Introdujimos a los superhéroes más grandes que la vida de los cómics. Y el programa subió mucho en las calificaciones y le fue muy bien. Duró 2 años más. Pero después de la segunda temporada, Ilya decidió desarrollar Superman 5 para, ya sabes, de alguna manera compensar Superman 4, del cual no tuvo que irse. Él asumió la culpa. Así que terminamos haciendo un trato con Elian y Alexander para escribir el guión para Warner Brothers, para escribir la nueva versión que iba a protagonizar Christopher Reeve, y así es como regresó. Conocí a Reeve. Nos conocimos en Nueva York en el Hotel Carlot, y él estaba listo para hacerlo. Quiero decir, fue una reunión muy buena, y él había leído el guión y le gustó. Así que eso fue muy optimista, pero luego eso no sucedió. Ilya y Alexander poseen los derechos de la película de Superman, y así desarrollaron el guión con Warner Brothers, porque DC eran consultores y tenían que revisar el guión o darnos notas. Básicamente era político. Los Warner Brothers decidieron que los Sulkins poseían los derechos, pero Warner Brothers tenía los derechos de distribución. Y dijeron, bueno, ahora tiene un gran potencial. No, ya sabes, después de las primeras películas que Ilya y su padre hicieron, y dijeron básicamente, queremos los derechos de vuelta. Preferiríamos hacerlo nosotros mismos. Ellos leyeron nuestro guión. Dieron algunas notas que se convirtieron en otros borradores que no creo que fueran tan buenos como este que adivinaste antes. Pero terminaron negociando con Alexander para comprar el mapa de derechos. Pensaron, ¿sabes qué? Ahora es una gran propiedad. ¿Por qué deberíamos trabajar con otras personas? Warner Brothers comprará los derechos de nuevo. Así que básicamente, de una manera un poco de sabotaje, no iban a hacer este proyecto, porque decidieron que querían hacerlo ellos mismos. Creo que esa es básicamente la simplicidad del asunto. Terminaron pagando mucho dinero para comprar los derechos de nuevo a Healy y Alexander. Y luego decidieron seguir adelante y desarrollarlo por su cuenta. Ahí es donde trajeron a Tim Burton y John Pierce para producir. Y estoy seguro de que todos conocen las historias de cómo fue eso. Básicamente eso fue todo. Simplemente compraron los derechos de nuevo y querían producirlo ellos mismos, que es lo que hacen los estudios. Y así, este guión, aunque a Christopher Reeve le gustaba, y ya sabes, con el acuerdo que se había hecho, y ya sabes, él dio sus notas sobre la reescritura, pero nunca se concretó. Y esto es alrededor del 91, supongo, 91-92. Y luego, tristemente, tuvo el accidente. 94-95. Pero no iban a usar a Christopher Reeve cuando empezaron a desarrollarlo antes de su accidente. Iban con Nicolas Cage, quien sea que él fuera. Así que básicamente Warner Brothers quería recuperarlo. Así que no importaba lo bueno que fuera este guión, no iban a hacerlo. ¿Qué les hizo querer hacer Brainiac para esta película? Habían hecho a Lex Luthor en todas las pelis. Bueno, ya sabes, básicamente Lex Luthor estaba, creo, sobreexplotado. Siempre pensé que Brainiac, creo que Eli estuvo de acuerdo, era el mejor villano. Dije, ¿cómo pueden usar a Brainiac? Donde él encoge la ciudad de Kandor. Y número 5, que habríamos sido el número 5, el que hizo Bryan Singer, que no me avergüenza decir que no me gustó esa película. Pensé que él se fue. Lo hicieron otra vez Lex Luthor en un yate o algo así.
Quiero decir, Brainiac era más grande que la vida. Y Brainiac era monumental y un robot. Y pensé, ¿sabes? Pensamos todo, ya sabes, queriendo encoger ciudades. Era simplemente un villano más grande y espectacular. Y así, ya sabes. Pero quiero decir, básicamente Cary Bates y yo, y Elia surgimos. Y Cary era un escritor de cómics. Y Cary escribió el guión conmigo. Así que él era un escritor de cómics. Solía leer sus cómics, pero él no era mucho mayor que yo. Pero aún así, ya sabes, él comenzó muy joven en DC. Y solía leer sus cómics. Y él amaba a Brainiac, yo amaba a Brainiac y Elia los amaba. Así que simplemente dijimos, tenemos que usar a Brainiac, ya sabes, para el número 5. Porque habría sido el número 5, habría sido después. Correcto. Si el número 5 hubiera tenido éxito, creo que hubiera, porque creo que a todos aquí les gustó el guión. ¿Crees que podría haber habido entonces tal vez un número 6? Sí. Bueno, una de las cosas que hicimos que quizás Habría sido el número 6 e incluso el número 7. Pero, mira, esta versión tenía a Lois embarazada. Y eso no era lo que DC quería. Y por cierto, no sé si alguien lo sabe, pero tuvieron una muerte de Superman. Mike Carey y Andrew Heffler, creo, y son grandes tipos. Ellos eran los consultores para DC, así que no voy a decir nada malo sobre ellos porque todavía están por aquí, pero eran buenos tipos. Pero terminaron haciendo un gran cómic sobre la muerte de Superman y esas cosas. Eso vino después de nuestro guión, así que no compraron nuestro guión. Quiero decir, no produjeron nuestro guión. Dijeron, oye, esa es una buena idea. Matemos a Superman. Así que nosotros, Elia, Cary y yo obtuvimos el crédito por eso, o deberíamos obtener el crédito por eso. Pero ellos... Así que sí, simplemente los hicimos embarazados. Ellos no querían eso. Recuerdo que no querían, y lo hicimos un niño y una niña. Y íbamos a hacer que uno tuviera superpoderes y el otro no. Así que eso continuaría el número 6. Sabes, en el número 6 serían adolescentes o lo que sea. Así que sí estaba planeado para continuar, ya sabes, número 6, número 7, número 8 y así. Mencionaste la muerte de Superman en los cómics. Incluso al leer esto, fue muy interesante cómo Brainiac sostiene su uniforme y su capa, y me hizo pensar instantáneamente en su capa. Recuerdo que las notas más importantes, creo que eran no hacer que se casaran, o que estuvieran embarazadas, o tuvieran hijos. Pero ya sabes, el borrador que está en internet no es muy diferente. Creo que solo nos estaban dando trabajo para mantenernos ocupados mientras negociaban con el padre de Ilya para vender los derechos de vuelta. No, recuerdo cuando salió el cómic, ¿sabes? Debería haber llamado y dicho Hayden porque les gustó la muerte de Superman en nuestra plaza. Eso fuimos nosotros. Nosotros lo ideamos. Elio, Cary y yo ideamos la muerte de Superman y el cuero saliendo por ahí. Y como ellos técnicamente poseen el guión, y no avanzaron con la producción, terminaron usándolo en un cómic o usando ese concepto. No estoy diciendo que robaron la historia ni nada, pero nosotros estábamos. Nosotros lo hicimos. Y recuerdo, les gustó. Y obviamente lo suficiente como para que dijeran, más tarde, hagamos un cómic donde Superman muere. Así que fue realmente político. ¿Sabes? Ellos simplemente. ¿Sabes? No habría importado lo bueno, que fuera el guión. Ellos simplemente querían hacerlo ellos mismos. Y eso es algo muy, muy común. Tengo 2 preguntas más antes de que nos vayamos. En una entrevista reciente vi a Michael Elson, quien tenía los derechos de la película de Batman. Había escrito en una servilleta y dijo que había estado considerando la idea de hacer algo como una Liga de la Justicia. Y mucha gente en internet absolutamente habría amado eso. He visto pequeñas charlas de fans sobre eso con John Leslie, Shift Splash y Christopher Reeve, entre otros. Bueno, es peor que eso porque estás diciendo algo muy doloroso. Porque cuando compramos los derechos de Superman, teníamos todos los derechos de todos los cómics, incluyendo a Lois Lane, Olsen, Lex Luthor, la Liga de la Justicia y Superman. Habríamos hecho Wonder Woman. Teníamos los derechos de Wonder Woman. Si hubiéramos hecho una película con Superman, si hubiéramos incluido a Wonder Woman, podíamos hacerlo si era Superman. Podíamos incluir a cualquiera de esos otros
actores de esos otros personajes. Así que alguna vez pensaste en eso, como en algún momento en el futuro, o alguna vez se te pasó por la mente. Lamentablemente no lo hizo, porque podría haber hecho Wonder Woman y Superman. Eso habría sido increíble. Sí, tenías los derechos de todo el Diesel, siempre y cuando Superman estuviera en ello. Sí, eso habría sido algo bueno hecho, lo mejor del mundo. Sí, wow, sabes, escribí Super Amigos. Bueno, comencé escribiendo. Sí, en Hanna-Barbera. Así que he estado conectado con, ya sabes, DC Comics durante mucho tiempo. Solía leer Jimmy Olsen, Lois Lane, ya sabes, Superboy, así que es como cerrar el círculo. Nunca pensé, ya sabes, cuando leía los cómics, que terminaría escribiendo, ya sabes, trabajando con Elia y escribiendo, ya sabes, el número 5 de Superman. Así que fue grande, así que es gracioso como todo, da vueltas. Así que ahora que esto es el final, las cosas se están resolviendo ahora. Esto está ahí afuera en el mundo. Este primer borrador que nunca se había visto antes, ¿verdad? Mencionaste, quiero decir, el tercer borrador se había filtrado un poco y demás. ¿Hay algo? ¿Algún plan para esto ahora? Sería genial si ellos obtienen. Si dicen, oye, deberíamos hacer esto como otra película de Superman. Ya sabes, sería genial hacer una película animada. Sí, ya sabes, como, porque Warner Brothers deberían hacer como, ya sabes, una especie de película animada teatral para televisión de Superman en el guión. Así que sí, ellos, quiero decir, Warner Brothers lo posee en el guión y deberían hacer algo con él. Bueno, quiero decir, ¿tenemos un elenco listo para empezar? Por cierto, tengo que decir, este elenco fue excelente. Todos. Sí, fueron muy buenos. Gracias. Dejo el enlace en la descripción del video. Si eres un verdadero fan de Superman y quieres descubrir más secretos sobre las películas clásicas, suscríbete al canal y activa la campanita. Déjame en los comentarios qué historia te habría gustado ver en Superman 5. No te pierdas el próximo video. Thank you for watching.